Bendito Dios poderoso, Padre, a usted sea, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Bendito Dios y Señor y Salvador, que usted, Señor, anunció y ha anunciado por su palabra. Siempre, Señor, ha guardado, Señor, a sus santos, Señor, a la iglesia, Señor, y advirtiendo, Señor, a sus profetas, Señor, y a todos, Señor, quienes le amamos, acerca, Señor, de las cosas, Señor, que han de suceder. Señor, le damos gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado en ignorancia. Usted, Señor, no nos ha dejado a nuestra suerte. Usted, Señor, ha puesto, Señor, su palabra, Señor, para que por su palabra nosotros podamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tener claridad acerca del tiempo, Señor, que nos toca vivir. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le damos a usted, Señor, toda gloria y toda honra, porque todo esto, Señor, es posible, amén, Señor, solamente porque usted preparó, Señor, sí, todo. Dice su palabra, Señor, que usted preparó, Señor, Padre, las obras, Señor, sí, para la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Nada, Señor, ha sido por casualidad. Nada ha sido, Señor, por el azar. Usted, Señor, ha preparado todo, Señor. El día que hoy, Señor, estamos aquí sentados, Señor, frente a la iglesia y delante de su presencia, este día fue preparado, Señor, por usted, amén, Señor, para edificar su iglesia, para edificar, sí, nuestras vidas, para confrontarnos, Señor, como usted lo ha venido haciendo, Señor, por su palabra, para prepararnos, Señor, para lo que viene, amén, y para que nosotros, Señor, seamos como aquellas vírgenes prudentes, Señor, que guardaron, Señor, el testimonio de su salvación. Por eso, Señor, le damos gracias, Señor, porque no andamos, Señor, como quien anda, Señor, extraviado. No andamos, Señor, como quien no sabe, Señor, hacia dónde caminar. No estamos, Señor, en una pieza oscura, Señor, que no sabemos o que no tengamos, Señor, la certidumbre. Señor, por el contrario, Señor, estamos en la luz de Cristo. Amén. Señor, que alumbra, Señor, primero nuestras vidas para que nosotros nos arrepintiésemos. Y esta luz, Señor, que alumbra a toda la humanidad, alumbra, Señor, el destino eterno, amén, Señor, para nuestras vidas. Y por eso, Señor, hacemos bien en esforzarnos, Señor, en buscarle, en fortalecernos, Señor, para poder, Señor, permanecer junto a todos los santos de Dios, Señor, y junto a todos, Señor, quienes, Padre, han entregado su vida a usted, bendito amén, Rey, Señor y Salvador. Por eso, Padre, yo le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que nos use como lo que somos. Así vasos de barro, Señor, amén, que usted ha puesto, Señor, para la gloria y excelencia de su nombre. Sí, y que sea usted, bendito Espíritu Santo, Señor, guiándonos junto a la pastora, sí, Señor, para poder, Señor, exponer esto, Señor, a la iglesia, no por sabiduría humana, Señor, sino que por la revelación de su palabra. Yo le pido, Señor, que usted abra, Señor, nuestro entendimiento, el mío y el de la pastora. Abra, Señor, Padre, la revelación, Señor, sobre nuestros corazones y también, Señor, sobre la iglesia, Señor. Y que, Señor, podamos también compartir esto sí, con la familia, con los familiares que tenemos, Señor, en la misma casa, que ni siquiera tenemos que salir a compartirlo, sino que podamos compartir esto, Señor, en el hogar, en la intimidad, con respeto, para que las personas puedan, Señor, también ser, Padre, advertidos y recibir, Señor, aquella palabra, Señor, a todos los que quieran, Señor, escucharla. Padre, le damos toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, sujetamos todas las cosas en su bendito nombre. Reprendemos, Señor, en esta hora toda oposición, todo aplastamiento, Señor, Padre, en el hogar de mis hermanos, Señor, en nuestro hogar. Le pido que usted tome control, Señor, de nuestras mascotas. Que usted en el nombre de Jesús, Señor, ponga a sus ángeles guerreros, Dios bendito, para que en el nombre de Jesús, Señor, todos seamos guardados, Señor, Padre, en esta hora, Señor, y durante todo tiempo, Señor, y que en esta hora, Señor, toda obra de maldad sea, Señor, anulada, cancelada, que el enemigo, Señor, retroceda, Señor, Padre, sobre su iglesia, y de sobre todo remanente que le alaba, Señor, en este mundo, Señor. Amén. Y que sé, Señor, que somos, Señor, muchos, Señor, quienes le amamos, Señor, y quienes, Señor, están predicando, Señor, la sana doctrina, y quienes, Señor, están instruyendo, Señor, a su iglesia, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, todo sea sujeto en el nombre de Jesús. Nos amén, cubrimos con su sangre preciosa, amén, Señor. Y le pido, Señor, una vez más que usted nos ayude, que, sí, Señor, no haya confusión, amén, que esto sea, Señor, claro para la iglesia, como lo ha sido, Señor, claro hasta hoy. Le damos toda gloria, Señor, y toda honra a usted, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.
Damos gracias, Amén. hermano, al Señor. Amén. Gracias. Allí, entonces, espero que ahí tengan su Biblia a mano, pastora, ¿cierto? Sí, amén. Para que podamos comenzar, y vamos a comenzar, hermano, a leer en Apocalipsis por el capítulo 6. Amén. Apocalipsis, capítulo 6. Así es. Entonces, le voy a pedir a la pastora que nos pueda apoyar con Amén. la lectura. Y qué importante, pastor, empezar a aprender esto, que son las señales que el Señor nos ha dado y que la iglesia esté atenta hoy día y a todas las enseñanzas que se está dando para que se prepare. Así que esto va a traer mucha bendición para todos nosotros, para los hermanos. Así que aquí estamos viendo el mapa que bien decía usted, pastor, Amén. el mapa que el Señor nos dejó. Dice los sellos. Y en el capítulo 6 del Apocalipsis dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. Yo creo que nosotros más de alguna vez siempre leímos Apocalipsis. Sí. Y a veces al leer Apocalipsis uno queda con más dudas de acerca de poder comprender. Pero como siempre nosotros hemos enseñado, la palabra de Dios se explica a sí mismo. O sea, la palabra de Dios nos da el contexto para que nosotros podamos comprender acerca de en qué momento se ejecutan. Muchas personas, no sé si pueden llamarlos pastores o no, pero muchos están diciendo que hoy ya estamos en el proceso de los sellos. Lo he escuchado mucho. Y muchos están enseñando en su iglesia de que estamos ya, que ya se han abierto algunos sellos.
Y vamos a ver por la palabra si eso es así, si eso puede ser así, si eso podría haber sido así o no. Porque por una parte, pastora, tenemos la palabra, como decía yo, se contextualiza a sí misma. Así es. Tenemos Mateo 24, que fueron ciertas las palabras que Jesús habló. Tenemos la gran profecía que Dios dio al pueblo de Israel, que es la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y por otro lado también lo que Pablo recibió como revelación, ¿cierto? Acerca Del destino del de destino nosotros, y de sí, la iniquidad de este inicuo, como claro. compartimos en segunda de Tesalonicenses. Pero para poder partir, quiero primero mostrar una pequeña imagen que nos va a dar un pequeño diagrama. Si se puede agrandar un poquito, eso es. Que nos va a dar un pequeño diagrama acerca. Exacto. Ahí mire, quiero que usted mire en su pantalla y pueda ver este diagrama que está allí, porque nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor, vamos a encontrar los sellos, Mm, las trompetas y las copas. Aún también están los rayos, pero sobre los rayos Dios no permitió que Juan escribiese. así es. Le fue prohibido que lo que él escuchó fuese escrito. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos para que podamos tener una mirada sobre general. A mí siempre me gustó, siempre me ha gustado tener una mirada general, Amén. porque eso nos ayuda a saber dónde estamos posesionados, dónde Así estamos es. parados, dónde estamos, Amén. en qué parte de la escritura en este caso estamos, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto?, que hay una línea, ¿cierto?, continua que va de donde están los 7 sellos, ¿cierto?, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y hasta el sexto sello, nosotros lo encontramos, ¿cierto?, precisamente en Apocalipsis 6. Y hoy día vamos a ver hasta el sexto sello, porque esto es Es muy muy profundo. profundo y hay Mm, muchas cosas que ver. Pero vamos a ver que a partir del séptimo sello Dios habla acerca de lo que se llama las trompetas. amén. Y también vamos después a analizar estas 7 trompetas que se van a abrir cuando se abre el séptimo sello. Mm, El séptimo sello abre las trompetas, ¿cierto? Y después vamos a ver que en la sexta trompeta se termina una parte, ¿cierto? un Y periodo. un periodo, con la séptima trompeta se inician las copas de la ira, Mm, que también son 7, así es. las 7 copas de la ira, ¿cierto? Entonces, para que uno diga, pastor, sabe que me perdí, estoy Mm, confundido, ¿en qué parte estamos? Entonces, después esta imagen se puede compartir, ¿cierto?, por WhatsApp. mm, Si usted quiere la imprime, yo me la puse aquí, la escribí en mi cuadernito, y ahí usted va después a anotar, por ejemplo, va a decir ya, el sello 1 está en Apocalipsis, ¿cierto? 6:1. Cuando dice, ¿cierto? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Cuál se abrió? El primer primer sello. sello. Entonces usted va a colocar, puede poner, ¿cierto?, abajito, Apocalipsis 6, desde el sello 1 al 6, y puede poner la cita bíblica. Mm, Y puede hacer un dibujito, si quiere, acerca de lo que acontece. así Entonces, es. usted ya sabe que hoy vamos a estudiar y vamos a alcanzar a llegar hasta aquí, hasta el sello número 6. Porque el solo hecho de estudiar el sello número 7, ahí tenemos que pasar a leer Apocalipsis capítulo Capítulo 8. 8. Y en el Apocalipsis capítulo 8 hay que hacer un estudio Mm, especialmente de esto para seguir profundizando. Entonces, para que usted después vaya en su casa adelantando la lectura. Amén. Y hoy día entonces vamos a ver de los sellos que habla, ¿cierto? Los 6 primeros sellos que están descritos desde Apocalipsis capítulo 6, de cierto, del 1 al 17. Eso es lo que hemos leído, ¿cierto?, en este momento. Amén. Entonces, tenemos varias preguntas, ¿cierto?, que responder, porque nosotros primero, ¿cierto, pastora? Sabemos de que esto es una manifestación, ¿cierto?, del anticristo. sí. Amén. Eso ya lo sabemos.
Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, si quiere, deje de compartir la imagen, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es tomar la semana de Daniel, la última semana de 7 años, pastora, Sí, amén. y tomar el inicio de los sellos para saber si el inicio, la apertura del primer sello, en qué momento se hace. Se hace en el principio, se hace, algunos dicen que se hace en la mitad de la gran tribulación, porque se entiende como que en la primera mitad como que hay paz y por eso induce a error. Entonces, lo primero que nosotros vimos, voy a buscar antes que nada, es que, a ver, vamos a analizar un poquito a quién pertenece el caballo blanco. Así es. Vamos a analizar esto para poder responder, pastora, ¿cierto? Así es, amén. El primer, cierto, caballo dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y mire, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. O sea, nosotros ignorantemente, yo cuando leí eso, la primera vez que lo leí, Claro. yo pensaba que era el Señor, dije yo, por un caballo blanco, dije Claro, yo. y no hay muchos hermanos piensan de que el primer sello tiene que ver con el Señor. Con Jesús, con su venida. Sí, con su venida. Pero vamos a ver por la palabra por qué no es así. Porque lo primero que tenemos que comprender que este principio tiene que también hay que comprender de que este caballo blanco, dice, cierto, tiene un arco, pero no tiene flechas, pastora. Así es. El que lo montaba porque un arco sin flecha no tiene sentido. Exacto. Y lo segundo, cierto, que nos llama la atención, que a él se le entrega una corona. Fue dada una corona. Y nosotros sabemos que Jesús, él es rey. Él ya es el Hijo, Él es Dios. Claro, él es rey. Y él, cierto, ha tenido una gloria que dice, sí. Él dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea, él es rey de reyes y señor de señores. O sea, a Jesús no se le necesita que se le entregue una corona. No, porque él es rey. Él ya es rey. Así es. Él es Dios. Y lo que sabemos por la palabra es que él fue exaltado a lo sumo. Amén. Es que es muy diferente. Uno dice, no, que el Padre lo exaltó a lo sumo, le dio una corona. No dice. No dice eso. Dice que el Señor, ¿cierto?, fue exaltado a lo sumo. Entonces, primero ya sabemos que este no puede ser, no es el Señor. Lo primero que vemos, ¿cierto? Yo anoté algunas cosas acá, ¿cierto? Dice, este primer jinete, este caballo blanco, no es nuestro Señor y Salvador, sino que esto se inicia tal como el principio de lo que anuncia el libro de Daniel, en Daniel 9:27, que es la última semana, la número 70, la que no ha ocurrido. Este es un pacificador, como ya hemos visto, ¿cierto?, sí, en las semanas anteriores, que debe traer un principio de paz mundial. Claro. Lo que hemos estado hablando. Sí. ¿Cierto? Para que Israel y el mundo sea engañado. Para que por él va a engañar al mundo. Claro, porque como usted enseñaba la vez pasada, pastor, ¿qué decía? Que los judíos, el pueblo de Israel, ellos están esperando la paz. Están esperando el Mesías, el Mesías, la paz mundial, ¿cierto? Eso es lo que ellos están esperando. Por eso no pudieron recibir a Jesús, porque Amén. Jesús traía para ellos un pensamiento completamente distinto. Como hablábamos ayer, no popular. Claro, no popular. Él hablaba de un reino espiritual. Siempre él habló de un reino espiritual, pero ellos no lo comprendieron, porque ellos pensaban que era un reino terrenal, donde ellos querían, igual como en aquel tiempo que David iba a la guerra y tomaba naciones, ¿cierto? Pero esto es completamente distinto. Claro, y dice que dice que se le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. O sea, igual él tiene una conquista. Exacto. Salió venciendo. Se le dio... Se le permitió. Se le permitió. Entonces, aquí podemos entender de que él no va a ser a través de la guerra, sino va a través de la política y a través, ¿cierto?, de la diplomacia. Entonces, sabemos que este primer jinete de Apocalipsis es la manifestación misma del anticristo. Porque él va a partir y él va a vencer. Salió, dice, venciendo para vencer.
Y el hecho de que le fue dada una corona, pastora, ¿qué significa? Que el mundo lo va a coronar. Pues, claro. El mundo lo va a reconocer. Mm, Porque él, sin tener que hacer uso de la guerra, así es. sin las armas, o sea, con la política, con la diplomacia, es lo que estamos viendo, Él va a conquistar. que esto sería, Mm. pastora, como la otra parte. Exacto. La otra parte de lo que nosotros estábamos viendo por las señales. Mm. Entonces, cuando nosotros miramos, Y otra cosa, pastor, como dice la palabra aquí, que salió venciendo para vencer, se le permitió que venciera. O sea, él va a imponer también su pensamiento. No es solamente que él va a traer paz, sino que el pensamiento que él trae lo va a imponer. No así como el Señor, que el Señor, ¿cierto? Él trajo un mensaje, trajo las buenas nuevas, pero no imponiendo. Por eso es un libre albedrío escoger al Señor. Acá no. Aquí él va a imponer con su fuerza después, obviamente, el poder, el dominio para que también le sigan. exactamente. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que comprender, que este es cierto, este caballo blanco que salido, que fue coronado, uno dice, porque lo que estamos tratando de poder comprender por la palabra, primero quién es y qué relación tiene con la última semana de Daniel. O sea, nosotros sabemos que en el principio de la semana de Daniel, ¿cierto? Se cumple, y le voy a leer brevemente, Daniel 9:27, para que tengamos, dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, por otra semana, ¿qué entiendo yo? Al principio de la semana. Y después dice, y a la mitad de la semana, o sea, dentro de los primeros 7 años, tendremos, ¿cierto?, un periodo de 3 años y medio. Entonces, claro, ¿por qué muchas personas dicen que hoy estamos en la gran tribulación? Porque están asociando este periodo, entre comillas, de paz y tratado para pensar de que que ya se abrió el sello, pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses nos habla, y gracias al Señor, pastora, por Pablo. Amén. Y por el Espíritu Santo, por supuesto, que escribió esto, porque sí, sin segunda de Tesalonicenses, no hubiéramos podido. Capítulo 2, nosotros no habríamos tenido cómo saber. Entiendo que históricamente, segunda de Tesalonicenses fue escrita por Pablo 30 años antes de que Juan tuviera la visión de Apocalipsis. Porque eso es otro detalle que muchos historiadores decían de que segunda de Tesalonicenses fue escrita después de la visión. Fue antes. Y históricamente, segunda de Tesalonicenses fue escrita 30 años antes. 30 años antes de que Juan estuviera en la isla de Patmos y tuviera la visión del libro de Revelaciones. Entonces, para poder ir entendiendo, porque lo que queremos saber, pastora, cómo se relaciona Apocalipsis 6 con la apertura del primer sello, para saber en qué momento se va a abrir ese sello. Amén. Entonces dice, ¿cierto? En segunda de Tesalonicenses habla manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Lo voy a leer. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo está advirtiendo que podrían haber unos falsificadores, unos mentirosos, que pudieran querer conturbar, ¿cierto? Y turbar el pensamiento, para que ni siquiera por el espíritu, ni por palabra, o por una carta que fuera enviada a nombre de ellos, para que ellos no se movieran, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y qué? Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo hemos enseñado como señal, y sabemos que la apostasía, pastora, es lo que más reina en este momento. Sí, ha aumentado. ¿Y qué es lo que es la apostasía, pastora? Para explicarle, porque nosotros lo sabemos, y tal vez muchos hermanos. Es estar en la sana doctrina y apartarse de la sana doctrina a doctrinas de espíritus engañadores, porque la persona al principio estaba dentro del conocimiento, no es que estaba, como se dice, trabajando para el enemigo, sino que estaba en la sana enseñanza, en las cuales después se apartó por algunas motivaciones, ya sea, claro, porque tienen malas motivaciones en su corazón, quieren ser populares, como decía el pastor ayer, quieren ser conocidos, quieren tener mucho dinero, muchas posesiones, y eso corrompe el espíritu de la persona, porque Dios no habla de eso.
Entonces ellos empiezan a manipular la palabra a su conveniencia y también son muy buenos, ¿sabes lo que me he dado cuenta, pastor? Son muy populares para dar temas o predicaciones que van solamente al alma de la persona y al ego. Mucho ego. Amén. Tú eres capaz, tú eres campeón, Son tú puedes, motivadores. son motivadores y ellos, ese es el trabajo que ellos hacen, pero no enseñan la palabra de Dios para preparar a la iglesia. El Señor nunca dijo, aquí vas a ser el campeón, aquí vas a ganar, va a ir de éxito en éxito. Es más, yo le compartí al pastor para aquellos hermanos que a veces se sienten tristes seguir al Señor. Hay un precio que pagar para seguir a nuestro Señor. Y le pasó a José, un hombre recto, también un hombre bueno, que por causa de ser fiel al Señor, ¿qué es lo que lo llevó? Lo llevó a la cárcel por causa de la mujer, que la mujer mintió porque quería seducirlo, pero él se mantuvo, pastor, Amén. firme hasta el final, Como- pero eso le costó la cárcel. Y el seguir a Cristo nos va a costar muchas cosas. A veces las personas dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, seguir al Señor va a tener un precio que Amén. pagar, como lo hizo nuestro Señor. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con las falsas Amén. doctrinas. Y una pregunta, pastora, ¿los mormones podrán ser apóstatas de la fe? No, porque ellos no tienen la doctrina del O Evangelio. sea, los únicos que son apóstatas que está mencionando acá Pablo son aquellos que fueron evangélicos, que conocieron la sana doctrina, claro, y que se apartaron. De la noche a la mañana cambiaron la sana doctrina Claro. por una doctrina de prosperidad, por una doctrina ecuménica, Sí. por una doctrina de mentiras como que no se pierde la salvación, Claro. ¿cierto? Esa es la señal que ya está, Sí, apóstata. Y ya yo creo está. que era necesario hablarla para que los que no lo conocían, Sí, porque hay también personas que son nuevas y no van a entender cuando hablamos de justamente de lo que decía de la apostasía. La apostasía tiene que ver con, primeramente, conocer del Evangelio. O sea, esa señal está cumplida. Claro, y apartarse de ella. Amén. Dice, entonces vuelvo a leer, dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos hablado mucho acerca Sí. quién es el hombre de pecado, quién es la abominación desoladora, Sí. quién es el hijo de desolación. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, eso es lo que va a suceder. Así es. Y dice, no os acordáis, dice, cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué significa, pastora, eso que lo detiene? Está el Espíritu Santo en la iglesia, porque la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo, mi hermano. Cuando nosotros oramos, cuando hacemos intercesión, cuando somos llenos de su Espíritu, cuando Él está en su presencia, está el Espíritu Santo, porque Jesús dejó, nuestro Señor Jesucristo dejó una tremenda promesa, dijo que Él pondría su autoridad sobre la iglesia, y dijo, y todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre será concedido, porque va a ser guiado por el Espíritu Santo, no porque nuestro corazón, sino guianza pura del Espíritu Santo. Y ahí eso nos da la autoridad para deshacer las obras del enemigo. Amén. En este tiempo. Por eso Amén. nos tiene que sacar el Señor, porque si no vamos a seguir clamando, y el Señor dice, ya, ahora van a empezar a venir Apocalipsis, lo que yo prometí, pero tengo que sacar a la iglesia. Y yo quiero mencionar dos cosas. El Señor siempre sacó a su pueblo para cuando Él ponía juicio sobre la tierra. Y hay dos casos muy evidentes que el Señor dio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, habló de Noé. Cuando vino el juicio de toda la tierra, el Señor, aunque eran poquitos, eran solamente 8 personas, ¿qué pasó? El Señor los sacó a ellos y ahí comenzó el juicio sobre toda la humanidad. También tenemos el caso de Lot, que también el Señor lo menciona y dice la palabra que fue sacado Lot con su esposa y sus 2 hijas. Y ahí comenzó el juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta? No puede nosotros estar en medio del juicio, Amén. pastor, no podemos, Además porque el Señor nos saca antes. Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no tiene sentido, porque tenemos que entender que la semana última, la 70 semana, perdón, es una semana esa semana es una semana de juicio. De juicio. Claro. Entonces, para poder entender, lo primero que nosotros comprendemos que dice que
este inicuo, que ya sabemos que es el primer caballo, o sea, es ¿cierto? Este primer jinete, sabemos que es el anticristo. Y sabemos también por lo que acabamos de leer en segunda de Tesalonicenses, que no se puede manifestar mientras la iglesia esté presente. Sí, O así sea, es. lo primero que tenemos que comprender definitivamente es que aún no comienza la apertura de ningún sello. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Lo que nosotros estamos viendo son los preparativos. Y eso significa que aún la semana que habla Daniel, cuando dice y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, nosotros hemos hablado del pacto de paz, cuando Sí. digan paz y seguridad. Mateo 24:15 dice el Señor, y cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y cuando dice cuando veáis, o sea, ya dice cuando lo veáis, ahí hay que entender que Mateo 24:15 está hablando justamente de la mitad de la semana. Y aquí en Daniel 9:27 está el principio. Y en Apocalipsis 6:1 está el principio, está el primer sello. Y eso acontece justamente para comprender, por un lado, Daniel 9:27, la última semana, que es lo mismo, es exactamente lo mismo que Apocalipsis 6:1. ¿Por qué? Porque la gestión de este primer jinete es una gestión de política, de diplomacia, de conquista, venciendo para vencer. Él va a conquistar el mundo. Él va a lograr que el mundo lo vea como un gran pacificador. Exactamente. Él va a tener un arco, pero no tiene flechas, porque él no usará de la guerra, sino que él hará uso de toda su estrategia, como hemos visto de este personaje, ¿cierto? Que ya se vislumbra como posible. Nos hemos dicho que sea que a través de los tratados de paz y de todo lo que nosotros estamos viendo. Y es coincidente con la palabra porque dice, y por otra semana. ¿Cómo parte la semana? Confirmando el pacto. O sea, nosotros, por eso yo le dije que este pacto que hemos hablado acerca de Estados Unidos, que con Trump y con Israel, con los países, los Emiratos Árabes, y lo que falta por firmar, que no son pocos, dice, nosotros no vamos a ver el cierre final de este tratado de paz. Hoy día, mire, me acordaba, pastora, que escuchaba a Brasil, el presidente de Brasil, Bolsonaro, hablando acerca deseando bendiciones a Israel, declarando a Brasil él como presidente de una nación cristiana y también apoyando la paz en Medio Oriente, de la paz que él decía que también nosotros queremos que esta paz se extienda a todo el mundo. O sea, eso uno lo tiene que decir. Entonces, lo primero que nos queda claro entonces, para volver a Apocalipsis, ¿cierto? Al primer sello, es que el primer sello comienza después del rapto. Amén. Claro, definitivamente, sí, después del rapto. Entonces, claro, después vamos a ver porque tenemos que analizar el quinto sello. Cuando habla, ¿cierto? Dice que vi las almas bajo el altar. Porque muchos dicen, pero ¿cómo? Si ahí estaban las almas bajo el altar, que era la iglesia. Pero vamos a ver que no es la iglesia de los que están allí. ¿Por qué no es la iglesia? Vamos a ver los versículos. ¿Por qué podemos hablar que no es la iglesia? Porque muchos decían, no, si esta es la iglesia que está hasta el quinto sello presente. Y no es la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que comprender ahora para poder contextualizar es que la última semana de Daniel comienza con el jinete del caballo blanco. Este jinete ya está preparado. Ojo con eso. Pero todavía no está para hacer el tratado de paz mundial que describe Daniel 9:27. Este tratado de paz que va a recorrer todo el mundo. Cuando dice confirmará el pacto, dice con mucho. Este tratado de paz que se llama Abraham y que ya comenzaron a firmar varios países del mundo, porque la iglesia, si está la iglesia presente, este anticristo no puede manifestarse. Él no puede manifestarse. Entonces, si nosotros miramos la primera semana, usted toma ahí la primera semana, 7 años. Entonces usted puede ya ahora sí, con toda seguridad, poner en el principio de la primera semana, allí usted, en donde habla Daniel 27, en el principio de los 3 años y medio, Apocalipsis 6:1. ¿Y qué sucede, pastora, durante los próximos 3 años y medio? Nada. Va a estar todo tranquilo. ¿Por qué va a estar todo tranquilo? ¿Qué va a suceder, pastora? Va a suceder si él trae un tratado de paz. La pregunta mía es la siguiente. La gente va a decir, hoy tenemos las naciones, la tan anhelada paz.
Bueno, va a haber un gobierno mundial y va a haber y también y no- una religión mundial. claro, pero aparte de todo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ya no va a estar la iglesia, No, pues no va a estar la ¿cierto? iglesia. Y además, ¿qué es lo que no van a hacer las naciones si hay paz? No va a haber guerra. Y si no hay guerra, ¿qué va a hacer? ¿Sabe lo que va a hacer este anticristo? Él va a desarmar las naciones. Mm, Él va a desposeer los armamentos. Porque acuérdense que van a firmar tratados de claro, paz. claro. Él va a lograr, él va a hacer estos tratados de paz, acuerdos políticos, sin guerra. Él va a tener, este caballo, este jinete de este caballo blanco tendrá un gran poder militar, un gran poder político, traerá la paz a las naciones del mundo. Las naciones del mundo se van a desarmar y no irán más a la guerra. Pero este jinete, pastora, ¿sabe lo que va a hacer? Él va a guardar todas las armas para sí, Mm, porque él se va a proveer de todas las armas. Él va a tomar todo el mundo y decir, oye, él va a decir, nosotros estamos en paz, claro. nosotros estamos tranquilos, ya no hay Mm, guerra, ¿para qué se siguen ustedes preparando para la guerra? Y él va a tomar todo este poder militar y él armará su propio ejército. Él va a ser muy sagaz, pastor, muy astuto. mm, Porque todas las naciones, como lo van a ver a él, lo van a coronar como el gran pacificador mundial. claro. Y estos primeros 3 años y medio, que no son los que estamos viviendo nosotros, Mm, no, definitivamente no no, son, es porque tenemos que comprender que lo que habla, ¿cierto?, el Señor por su palabra, que este es un sistema que se levanta en contra de la voluntad de Dios, en contra de todo el sistema de Dios. Después vamos a ver algunas características acerca de cómo este jinete, este anticristo, que cierto, hay cosas que hay que decirlas por su nombre porque está escrita en la palabra y no tenemos nosotros temor alguno de mencionar las cosas. Pero vemos, cierto, que es toda esta agenda de lo que es la agenda pro no discriminación. claro. Toda esta agenda, pastora, para aceptar el pensamiento, este pensamiento que ellos llaman, lo anoté por ahí, acerca de lo que es... es una agenda, esto es una agenda es una agenda que viene apoyada precisamente por la ONU misma y que viene, cierto, en contra de todo lo establecido por la palabra del Señor. Ahí voy a acordarme cómo es acuerdos políticos, sin guerra, ideología de género. Está Ideología, muy fuerte esa ideología palabra, de sí, género. claro. Pastora, esa palabra la venimos escuchando ya hace hartos años, Exacto, sí. impulsado por la ONU. Nosotros Sí, ingenuamente realmente. decíamos, oye, están habiendo matrimonio igualitario en Brasil, Claro, están habiendo claro. matrimonio igualitario en Argentina, están habiendo esto y esto otro. ¿Por qué? Porque es el sistema del mundo que se está preparando. Exacto. Porque este mismo anticristo dice que él va a desechar el amor de las mujeres. Él es homosexual. Es lo que dice, o sencillamente no va a hacer caso a las mujeres. Es que lo más probable que haya, no va a hacer caso que no, si no tiene influencia, claro. Hay algo ahí, y además que toda esta agenda de esta integración que está hablando hacia el mundo está en contra de Dios, porque acordemos que en segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Lo que dice que... Y bueno, y también... dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, porque rechazaron lo de Dios. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es que hay muchas cosas, pastor, hay mucha información acerca de cómo las piezas, pastor, están coincidiendo. Claro. Y una cosa así bien cortito, pastor, que también puede ser un aporte, cuando también habla de que no va a hacer caso del amor de las mujeres, también se refiere que este hombre, él viene con un propósito. Él no viene para enamorarse ni hacer familia, no, él viene con un propósito, por eso el anticristo. Él viene a cumplir un rol para lo que es permitido. Entonces, él no viene aquí a enamorarse de las mujeres, no. Él sencillamente viene a hacer el papel y él copia lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino a la tierra, él vino con el mensaje que venía del Padre a traernos a todos nosotros. Entonces es importante también entender que pueden ser muchas causas, porque también este hombre también va a desechar el amor de los padres, no va a sentir amor ni va a amar al Dios de sus padres.
sea, va a tener un corazón completamente Contrario. contrario a Y Cristo, al justamente eso contrario. lo vamos a ver en la Amén. característica de él. Pero mire, yo quiero a la vez, pastora, que podamos ir mirando Mateo 24. Amén. ¿Cierto? Cuando nosotros dijimos Mateo Sí. 24:15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahí sabemos que estamos en la mitad, o sea, estamos, ya se abrió el primer sello. Sí. Sabemos que entonces hasta Mateo 24:14, pastora, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí es el rapto. Así es. Aquí, aunque no está explícito, pero aquí sabemos por el versículo que viene de la abominación desoladora, Sí. que ya dice que ya aquí las mismas palabras Jesús le llama abominación desoladora. Que significa entonces que ella es la mitad del pacto y se saca la máscara. Y comienza la persecución. Exacto. De Israel y de toda creencia y dogma de religión, de lo que sea. Porque durante los primeros 3 años y medio, él se va a hacer como el lindo con la humanidad. Amigo de todos. Todos van a estar felices, claro. Todos lo van a festejar, todos lo van a celebrar y todos van a estar contentos. Sí. Pero vemos entonces cómo coincide esto, porque en Mateo 24:15 en adelante, ya ahí cambia. Parte claro. en los 3 años y medio de tribulación. Y ahí vemos, ¿cierto? Lo que dice, cuando dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que están en cinta y los que críen aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y de aquí dice claramente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí Dios está hablando, sí. Jesús está hablando que es el comienzo de la gran tribulación. Y vemos, ¿cierto? En el versículo dice 27, dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esa es la segunda venida. Amén. Aquí esto acontece al final de los 3 años y medio, pastora. Mateo 24:27 es al final. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, 29 y 28, ¿cierto? En adelante dice, la venida del Hijo del Hombre. Dice, e inmediatamente después de la tribulación. O sea, ¿después de quién? Después de que termina. Aquí nosotros estamos recién en el primer jinete, el jinete de caballo blanco, y estamos en el principio. ¿Ok? Sí. Y aquí, ¿cierto? Mateo 24:29 dice después de la gran tribulación que es la segunda venida de Cristo. Cuando ya la iglesia, en Mateo 24:14, la iglesia ya fuimos raptados con el Señor. Ya el Señor tomó su iglesia. Sí, amén. Amén. Sigamos avanzando entonces en Apocalipsis. Dice, ¿cierto? Dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, ¿cuándo podríamos nosotros decir si el anticristo, este hijo de perdición, firma la parte de los 7 años con un tratado de paz? ¿En qué momento, pastora, se pierde la paz? Después de los 3 años y medio, ahí comienza inmediatamente. Excelente, excelente. O sea, ¿qué podemos aseverar, pastora? Por lo que yo estaba concluyendo. Porque este caballo bermejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está mostrando? Dice que primero se quita la paz de la tierra. Se matan unos a otros. Y se le dio, o sea, eso habla de una guerra, pastora. Sí, así es. Y eso va a ocurrir justamente. El segundo sello, pastora, se abre en la mitad de la última semana de Daniel. Ahora está súper claro. Principio de semana de Daniel, apertura del primer sello del Cordero, abre el primer sello, se manifiesta este jinete del caballo blanco, los 3 primeros años y medio de paz, claro, donde la gente, todos los van a aplaudir, no se preparan más para la guerra, pero en la apertura del segundo sello es donde, ¿cierto?, comienza la manifestación de este segundo jinete, que dice, ¿cierto?, este segundo caballo comienza entonces, podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel nos afirma. Así es. Y también Mateo 24:15 nos afirma. Por eso Jesús les dijo que cuando vieran, dijo, el Señor les advierte, le dice, cuando vean, le dice, la abominación desoladora, dice, entonces, dice, los que estén en Judea, huyan, dice, a los montes. ¿Por qué el Señor le dice que huyan a los montes? Ahí vamos a ver por qué les dice el Señor que huyan a los montes, que coincide. ¿Por qué? Porque ahí comienza, pastora, en la apertura
del segundo sello Sí. comienza la manifestación de Satanás. Así es. Y Por- de hecho lo menciona el de los montes cuando leímos justamente Exactamente, el montes caer Apocalipsis, sobre claro. nosotros. Y ahí vamos a ver por Sí. qué. Y Jesús mismo le dice, huyan, le dice. Sí, amén. Huyan, le dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Dice, más hay de los que estén en cinta, orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿qué significa? Yo voy a leer un poquito, pastor, lo que Sí, tengo anotado. Dice, amén. este segundo caballo comienza a la mitad de la segunda semana, ya que este anticristo se sacará la máscara y comenzará la persecución de todo el mundo, especialmente Israel. Y los cristianos que se pudieron quedar, porque hay Sí, cristianos que a lo mejor que se van claro, a se quedar, van a quedar. que van a saber, hay muchos cristianos Sí, van a saber que nunca que- se quisieron comprometer. Amén. Espero que ninguno de nosotros seamos uno de ellos, Oh, pues. Hermano, usted no sea de ellos. firme, firme en el Pero van a haber Señor. muchos cristianos que se van a quedar. Y como se van a quedar, ellos van a decir, oh, vino el rapto, nos quedamos, pero sigamos firmes al Señor, y los 3 primeros años y medio, entre comillas, como que no van a tener problemas. Pero cuando se abra el segundo sello, este caballo bermejo que va a quitar la paz, va a venir la guerra, va a venir el bermejo, porque es derramamiento de sangre, va a haber muerte, va a haber caos. ¿Por qué? Porque este líder mundial va a comenzar a perseguir a Israel, a perseguir a los cristianos que se pudieron haber Así quedado, es. y comenzará una masacre, un derramamiento de sangre, una incipiente guerra mundial, donde la humanidad será sorprendida. Habrá anarquía, habrá muerte en todo el mundo, porque dice, se quitará de la tierra, pastora, la paz, o sea, en todo el mundo. ¿Por qué va a suceder esto? Porque la humanidad, pastora, estaba en paz. Y vemos, ¿cierto? Por eso uno tiene que estar consultando, ¿cierto? Vemos que en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso es a los 3 años y A los medio. 3 años y medio, o sea, este caballo bermejo se va a sacar la máscara y va a comenzar a perseguir en todo el mundo. Y acuérdense que él se quedó con todas las armas. Claro. Durante esos 3 años y medio, él se quedó preparando su ejército Así es. mundial, porque además la gente aceptó mundialmente que hubieran fuerzas de paz, que probablemente puedan estar de la ONU, Claro. que hubieran fuerzas de paz, van a ser fuerzas de paz que el ejército, él va a tener, el jinete caballo blanco, los va a tener en todo el mundo. Fuerzas de paz, decir, oye, pero ¿por qué si ya estamos en paz, por qué hay guerra? No, porque nosotros somos de fuerzas de paz. Y él va a tener, ya distribuyó todo su ejército preparado, porque él sabe que en la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice, ¿cierto? Van a haber infecciones, va a haber escasez de agua, va a haber caos, va a haber anarquía. Y esto será solamente el principio, porque estamos recién en el segundo sello, pastora. Así es, sí. En el segundo sello. ¿Y qué significa? Porque dice, ¿cierto? Nosotros leímos recién en 2 de Tesalonicenses que este anticristo, este jinete del caballo blanco, tiene puestos los ojos en el templo. Dice, porque esta abominación desoladora se quiere ir a sentar al templo. Así es. Entonces, por eso él va a comenzar una persecución y va a haber una mortandad. ¿Y dónde se va a dirigir él? Él se va a dirigir precisamente al templo. Y nosotros ahora podemos entender que por eso dice que ya no va a haber paz sobre la tierra. Se matarán, dice, uno a otro. Y se les dio una gran espada. ¿Por qué es una gran espada? ¿Sabe por qué es grande? Porque va a alcanzar todo el mundo. Así es. Y ahora podemos comprender Daniel 11:20. Quiero que lea conmigo Daniel 11:20. Yo te lo voy a leer acá. Daniel 11:20. Vaya rápidamente a Daniel 11:20 y vamos a partir de ahí. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Que van a haber algunos que se van a querer oponer a esto, pero este anticristo con su ejército mundial los va a sofocar a todos, los va a pisar a todos, y lo van a enfrentar y él los va a sofocar, porque por eso van a haber muerte, porque no todos van a estar de acuerdo. Mundialmente se van a dar cuenta. Algunos se van a querer oponer, claro. Y por eso viene este caballo bermejo, porque va a haber muerte. Todos los que se quieran oponer a este gobierno, él los va a matar, ni siquiera los va a marcar, los va a matar. Sencillamente los va a matar. Daniel, Daniel 11:20, dice así, voy a partir de ahí, dice, por lo cual dice, se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. O sea, van a empezar a contender ciertos poderes que queden todavía sobre la tierra. Dice, y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares. Más, dice, no prevalecerá.
Y el rey del norte volverá, dice, a poner en campaña una multitud mayor que la primera, o sea, otro ejército. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. O sea, va a haber Una guerra. tremenda guerra. Dice, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, de allá conquistó, y hará con él, con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego dice, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, más tropezará y caerá y no será hallado. O sea que estarán, por eso va a haber este periodo de que se perderá la paz de sobre la tierra, porque va a haber una oposición. Así es. A este gobierno mundial y va a haber una guerra, ¿cierto? Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, tampoco va a persistir, aunque no ira ni en batalla, y le sucederá, dice, en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Tomó el reino con halagos al principio. Las fuerzas enemigas, dice, serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe, mire lo que dice, junto con el príncipe del pacto. ¿Está claro? Ahí está más que claro. Y después dice, mire lo que dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Dice, estando la provincia de paz en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará su designio, y esto por un tiempo, y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, más no prevalecerá, porque le harán traición. Se quitará la paz de sobre la tierra. Eso no está sucediendo. No. Eso va a suceder desde la mitad de la semana de Daniel. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, más no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, más no será la postrera venida con la primera. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, pues volverá pues y se enterará con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas, dice, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, todo lo que está describiendo Daniel acá es precisamente es el segundo caballo, de lo que vendrá cuando se pierde la paz de sobre la tierra. Con lisonja, dice, ya ahí está, aquí en el versículo 32 es clarísimo, dice, se levantarán de su parte tropas. ¿Por qué? Porque el anticristo fue el único que quedó con un ejército armado. Algunas partes, en algunos lugares, seguramente lo resistirán por eso, pero Satanás sofocará todo intento de levantamiento en el mundo, lo va a sofocar. Así es. Hasta el momento dice que si levantan sus tropas, las tropas del anticristo entrarán al santuario de Israel, profanarán el santuario, profanarán la fortaleza, sacarán, ¿cierto?, a los judíos, sacarán a los sacerdotes, los van a matar, y él va a tomar el lugar y quitará y pondrá, ¿cierto?, la abominación desoladora, y ahí Satanás se sentará. Con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espadas, y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hoy hay plazo. O sea, iba a comenzar, ¿cierto?, la persecución por parte del anticristo, y este anticristo, como anotábamos nosotros acá, ¿cierto?, sobre el principio, este anticristo invade el templo con su ejército para expulsar a los rabinos, los judíos que están en el servicio del templo, traerá su ejército, tomará por la fuerza el lugar santo. Ese es el segundo sello.
y es el caballo Bermejo, porque ahí ya, de ahí para adelante, pastora, ya uno tiene que entender algo. Aquí hay dos cosas en la última semana. Por un lado está la manifestación de Satanás, pero por otro lado también están Dios permite esto, Así es. porque ellos no creyeron la verdad. Y por otro lado están los acontecimientos donde viene el juicio de Dios para los vivos, para aquellos que... Se quedaron y están. Porque aquí va a morir mucha gente. Sí. Entonces vamos al tercer sello, pastora. ¿Podría leer, por favor, de nuevo el tercer sello? Amén. Dice así. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. ¿Cuál era el pago, pastora, que habla la parábola, ¿cierto? De aquellos que fueron llamados a trabajar. Sí. ¿Les pagaban cuánto por el trabajo del día? Que aquellos que se enojaron porque Claro. los que llegaron en la tarde les pagaron lo mismo. ¿Cuánto les pagaron? Era 1 denario. Un denario. Claro. O sea, uno puede entender qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Va a ser tan alto el precio, o sea, para comprar comida. O sea, lo primero que después de una guerra, ¿qué queda? Nada, pues queda devastado los lugares, quemados por una guerra. Nosotros, imagínense en la manifestación, ¿cierto?, de lo que vimos de octubre, Claro, el estallido social, estallido, en un pequeño estallido social, claro, digamos, entre comillas, pequeño, sí, no fue porque tan fue pequeño, pequeño, claro, pero para lo que está no hablando la era palabra, mundial, claro, no es mundial todavía, claro. y cómo quemaron, saquearon, y obviamente que no, o sea, muchos de esos lugares todavía, esos supermercados, algunos yo creo que no lo han vuelto a abrir. No lo han vuelto a abrir, etcétera. Entonces, después de una guerra, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que está diciendo el tercer sello? Este segundo caballo. Mire, si quiere, pastora, pueda leer acá lo que está escrito en el tercer sello. Después de estas devastaciones vendrá un hambre mundial y una gran escasez de alimento, pues las naciones se prepararon para la guerra y cesaron la agricultura, los cultivos, y las naciones se despreocuparon, solo se prepararon de continuo para la guerra. 1 denario es la paga del jornal de un día de trabajo para una persona, es decir, las personas trabajarán y podrán comer para tener alimento solo para él y para el día, y los que no puedan trabajar morirán de hambre. ¡Qué tremendo! Dios mío. O sea, le va a decir, ¿usted Claro. quiere comer? Tome, ahí tiene una ración. ¿Qué le va a pagar? Le va a decir, mire, usted trabajó todo el día, tome, ahí tiene una ración de comida. Pero para mi familia, no, esto es solo para usted. ¿Trabajó usted? Tome, ahí tiene. Y eso ha sucedido, pastor, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Cuando uno ha visto que ha sido muy fuerte las películas, ¿cierto?, de verdaderos testimonios de vida de aquellas personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, con Alemania, con Israel, cómo fueron maltratados los judíos y cómo, ¿sabe? Hemos visto con el pastor reportajes que han hecho estos grandes canales donde se hacían experimentos. ¡Oh, qué horror, qué maldad más grande lo que hacían con los niños! Era aberrante, hermano. Yo creo que todo eso Dios por eso va a juzgar fuertemente, porque si en ese tiempo, pastor, hicieron esas cosas, ¿cómo será ahora? Para este tiempo. Y lo que está oculto. Exacto, no lo sabemos. Es lo que nosotros no estamos viendo. Y la maldad, ¿cómo hicieron con aquellos niños? Y esposo, esposa, y que como lo mismo que dice aquí el pastor, que va a poder comer una sola persona o compartir ese pedacito. Claro, uno tal vez, uno dice así, pastora dice, qué tremendo, dice, ¿cierto? Porque uno dice, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia de Dios? Bueno, es que las personas rechazaron la misericordia. No buscaron a Dios. Rechazaron a Dios. Y lo van a seguir rechazando. Aún en este momento de tribulación lo van a seguir rechazando. Porque ellos ¿qué es lo que hizo esta generación para que viniera este juicio, pastora? Mire, ellos tuvieron que legitimar leyes para matar niños. Claro, el aborto.
que están en tantos países hoy día de Sí. Sudamérica ya y en Y eso Europa. es un Y asesinato. eso, dice, Sí. eso son cosas que son abominables delante de Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? ¿Qué es lo que ha traído la ira de Dios? Que hoy día hay leyes que legítimamente la persona, legítimamente, no es un delito matar a un niño. Claro. Pero ¿por qué? La pregunta, pastora, ¿por qué buscan leyes para legalizar el matrimonio igualitario? Claro. ¿Por qué ellos? Porque no va a haber más procreación, porque... No, y además, pastora, que Satanás es un plan para destruir la Sí, para humanidad. destruir, claro. Pero ¿por qué ellos buscan leyes Que van en contra que de van Dios. en contra de Dios y que legitiman aquel, entre comillas, derecho que ellos dicen que tienen? Claro. Porque ellos saben que están mal. Porque ellos saben que Dios no aprueba esto. Sí. Porque ellos saben, mire, hay mucho para ver la palabra, porque uno dice, ¿por qué vienen estos juicios tan terribles? Porque esto es terrible. Imagínense, estamos recién viendo, ¿cierto?, el tercer sello. Recién estamos viendo el tercer sello de todo lo que esto es mundial. Por eso es imposible, hermano, que nosotros estemos hoy día en la gran tribulación. No, esto es ni siquiera un ensayo, es una preparación. Es una preparación. Pero uno entiende por qué. Porque las personas tuvieron que legitimar leyes para aprobar el asesinato de un niño, que es abominable delante de Dios, para que ellos digan que es legal y que no hay problema. Pero ¿por qué las leyes? Porque ellos saben que Dios nunca va a aprobar esto. Entonces ellos quieren cauterizar la conciencia de las personas para decirle, mire, no te preocupes, esto es legal. Tú tienes derecho para hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Ellos sacan diciendo de que todavía no es un ser, pero el Señor lo dice en su palabra. En tus ojos. Exacto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque no existe tampoco el aborto medicinal que le llaman ellos, no. Porque está todo bajo la voluntad divina de Dios. Señor, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el juicio de lo que la pastora comentaba acerca de los días de Noé? ¿Por qué viene este juicio de esta tan gran tribulación? Porque, ¿verdad? Ella dice, no, es que tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Sí, pero es que el ser vivo que está dentro no forma parte de su cuerpo. No, exacto. No es una extensión de su cuerpo. Exacto. Es un nuevo ser vivo que Dios está trayendo. Amén. Y legitiman las leyes para acallar la conciencia, porque saben que Dios no va a aprobar eso. Y delante de Dios es una abominación. Y Dios va a juzgar médicos, todos van a ser jueces, abogados, todos los que aquellos estuvieron ahí legalizando esta mortandad, porque mire, hablan de un asesinato de una mujer, de un hombre, pero ¿cuántos hay en todo el mundo? Millones de niños siendo abortados y nadie habla de eso, nadie se pronuncia para venir y protestar y decir, no, ahí sí que... Y todo lo que ha salido en las noticias de aquellos grandes presidentes, del mugrerío, de los abusos, de pedofilia, de islas de paraísos, de perversión. O sea, todo esto viene por causa de que Dios diese un momento el juicio de Dios. Amén. Por eso Dios, como bien dijo la pastora, Dios quita su iglesia. Dios quita su iglesia. Pero hay de aquellos cristianos que se quedan, hermano. Porque aquellos cristianos van a decir, oh, vino el rapto, no están los hermanos, no está el pastor, y me quedé, pero voy a seguir buscando al Señor. Sí. Pero ahí viene algo terrible. Y ahí lo podemos ver claramente en la palabra, pastor, con la mujer de Lot. Porque el Señor, mire, le dio salvación porque mandó a los ángeles. Fue sacada de ese lugar antes del juicio. O sea, usted tiene que pensar que estuvo, sí, mire, porque le puede pasar a cualquier creyente, que entendía, sabía que venía un juicio, salió de ese lugar, pero ¿qué es lo que pasó? Su corazón amaba más lo que estaba dejando. Y eso le costó su salvación. Amén. Entonces, esto también puede pasarnos, porque a nosotros también nos puede pasar de que los creyentes pensamos que estamos seguros, pero si no seguimos haciendo lo incorrecto, nos vamos a quedar, y aún conociendo que hay un juicio, se puede quedar la persona. Usted a lo mejor lee esto, la persona lee esto, y dice, el pastor quiere poner temor. No. Advertir a la iglesia. Advierte a tu familia. Sí. Porque esto va a suceder. Esto va a pasar. Y esto va a ser terrible porque Dios lo va a hacer en un periodo de tiempo, gracias a Dios, va a ser un periodo de tiempo muy corto. Sí, y con fecha, pastor. Yo creo que esto va a ser, como por decirlo, no como fecha de va a comenzar tal día, sino el tiempo justo y preciso, porque la palabra dice que incluso el Señor va a cortar los días
porque si no, ninguno sería salvo. Y se refiere porque en esa gran tribulación, pastor, va a ser tan Es que- tremenda que el Señor, si no hubiera cortado esos días, sería mucho más devastador. Entonces, el Señor nos hace entender que qué mejor irnos con Él en este No, tiempo. hay que tomar una decisión. Sí, Porque Dios, mire, yo después voy a ser cansado de compartir un audio de un sueño que Dios le dio a una hermana anoche. amén. Anoche. Y el Señor, ¿qué es lo que decía? Que Huyan, huyan, que corran, corran, corran. corran. Para huir, hermanos, de esto. Hay que Sí. huir de esto. Amén. ¿Pero cómo, pastor? Buscando al Señor y predicando su palabra y Amén. advirtiendo a las familias. Sí, amén. Que vean lo que está sucediendo, lo que está antes, porque esto es lo que va a estar después. Y esto sabemos que este es el último gobierno, el gobierno, ¿cierto?, Sí. que emerge de esta última, la cuarta bestia, y la cuarta bestia tenía en su cabeza, que era muy diferente, dijo Daniel, a todas las otras bestias, que se elegía, ¿cierto?, un cuerno, y sabemos que este es el cuerno del anticristo, que el primer personaje que aparece, ¿cierto?, terrible, firmando los tratados de paz, que ya sabemos que eso ya está. Entonces estamos muy cerca, Sí. hermano, muy cerca. No sé, 2020, 2021, muy cerca. Y viendo que en la mitad de la semana va a empezar a comenzar la devastación. Y vamos a ir, pastora, para avanzar al cuarto sello. Ya sabemos, ¿cierto?, que en el tercer sello, obviamente que va a haber, mucha gente morirá de hambre, pastora. Sí. Muchas personas. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Sabe, pastora? A mí esto me dejó Perplejo. marcando ocupado. Mire, hoy estaba yo revisando algunas cifras. Nosotros, vamos a poner por acá, somos cerca de los números, hablan que estamos siendo cerca de los 8.000 billones de seres humanos, 8.000 billones, o sea, 8.000 billones de seres humanos. Y si hablamos, ¿cierto? Habla, ¿cierto? Este sello que es El tercer sello. Es el cuarto. El cuarto, sí. ¿Cierto? Dice la cuarta parte de la tierra. Sí, el cuarto sello era el caballo amarillo. Sobre la cuarta parte de la tierra. Con mortandad y con las fieras, ¿cierto? Dice, para matar, dice, con espada, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Si son 8 billones de personas, pastora, serían 2 billones. 2 billones de seres humanos. Una mortandad como no ha habido. O sea, ninguna guerra. Ha podido devastar tanto como lo que va a Sí. suceder. Y un dato, pastora, súper curioso, entre comillas. ¿Sabe usted que si viendo de la población mundial, obviamente que ha sido terrible, toda muerte es terrible, pero por el COVID, si somos 8 billones de seres humanos, ¿sabe cuál es el porcentaje de mortandad que este virus ha producido? Es del 0,00028%. O sea, ¿cómo ellos han manipulado también Claro, todo las esto? Noticias, claro, todo. Para temorizar a la población. Para que, por supuesto, que toda enfermedad, toda gripe, la gripe aviar, las distintas gripes han provocado muerte. Sí. Pero uno dice, mirando las cifras, y uno dice, entonces, ¿cómo de estos 8 billones? Si el 0,0028% de la humanidad, y ellos se han dado con el derecho de tomar el control de toda la humanidad. Exactamente. Y sabe, pastor, ahora uno empieza a entender que uno es muy ingenuo, porque detrás de esto ya hay un plan. Por ¿Cuál es el supuesto. plan? Pastora, ¿sabe lo que es? La economía. Porque ellos la manipulan. Y están reventando la economía de todas las naciones. Están reventando la economía de todas las naciones, de todos los gobiernos más pobres han empobrecido más, exacto. como nosotros. Sí. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Por eso hay muchos países que están protestando en Europa para decir, por causa de que la mortandad, decía una persona, yo tengo más posibilidad de salir a la calle que me atropellen y que me muera, de que si yo tomo las providencias del caso y soy una persona que está contagiada, yo me separo y no me contagio. Pero si está contagiado, obviamente me va a contagiar. Claro. Y ahí se toman los resguardos. Pero ellos, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho todo un sistema para quebrar la economía mundial. Sí.
Para traer una crisis. para traer una crisis mundial, Sí, una claro. crisis ficticia, Sí. que a propósito del Sí. COVID, que yo no digo que no hay COVID, hay COVID. No, si hay COVID, Y las pero todo muertes está están. manipulado. Pero uno mira las cifras y uno dice, o sea, este sello va a traer por lejos 2 billones de mortandad sobre la tierra. O sea, es terrible. Yo anoté algo acá, dice, el caballo amarillo le fue dada potestad sobre la tierra para matar con espada, y es la misma muerte y el Hades, pastora, Sí. que se moverán sobre la tierra provocando la primera mortandad más grande sobre este planeta. 2.000 millones de seres humanos. Será la destrucción más violenta y terrible. La actual población del mundo, sabemos que es esa cantidad. Y en mayo, ¿sabe, pastora? Encontré un dato curioso, pastora. En mayo de este año, la población del mundo era, lo anoté, 7 billones, 777 millones, 777.777 personas. Ese número se cumplió en este año. Se cumplió este año, en mayo de este año. Qué increíble. Dije, no puede ser casualidad, pastor. Porque usted sabe que el Señor no se mueve por casualidad. Dije yo, el número 7, el número de Dios. Amén. El número de Dios, imagínense, se cumplió este año esa cifra. Por eso se estima que pudieran llegar a ser unos 8 billones de la población mundial. O sea, los ejércitos del anticristo van a someter la tierra. Todo vestigio de rebelión en cualquier parte del mundo van a morir en manos del ejército mundial, que devastará la tierra para gobernar y controlar a todo ser humano. Aquellas personas que no estén de acuerdo con el sistema del anticristo, donde debemos recordar que esta abominación desoladora se saca la máscara para buscar, para que le adoren a él, el control de la humanidad, y los que no estén de acuerdo serán exterminados. ¿Por qué? Porque ahora Satanás él va a decir, no, yo no soy el gobernante. Claro. Yo soy Dios, va a decir él. Adórenme. Exacto. Va a decir, ya que quieren adorar a Dios, entonces, adoren a él. Satanás va a iniciar nuevamente en todo el mundo. Este sello se abre, este cuarto sello se abre cuando dice que la muerte misma, pastora, y el Hades. Nosotros sabemos qué es lo que es el Hades. Sí. Es una entidad espiritual donde están las almas de aquellas personas que, como el rico, que murió sin Cristo, que desechó la salvación, y vemos, ¿cierto?, que están allí, ¿cierto? Y dice que la muerte misma va a estar, porque el ejército de Satanás, Satanás va a comenzar ¿a qué? A que la gente le adore. Es claro. La gente va a comenzar ¿a qué? A que la gente le reconozca como Dios. Y todo aquello que se opongan, la muerte y el Hades, que es el ejército de Satanás, viene una mortandad mayor. Esta es la primera mortandad mundial más grande que nunca ha habido en toda la historia. Nunca ha habido. Y ahí van a morir judíos, los que no están, por supuesto, los 144.000 sellados, no les van a tocar un pelo. No se le ha tocado un pelo de los 144.000. Así es, pues están sellados. Y no son los testigos de Jehová, por ahí favor. Ahí sí están los testigos de Jehová, decir estoy sellado, pero cuando se escucha un testigo de Jehová esta predicación, no son los 144 que dicen ellos. Ahí van a descubrir la triste noticia de que ellos nunca fueron sellados. No. Pero ¿qué sucede? Que ahí van a morir gente, van a morir cristianos, porque ellos van a decir, Satanás va a decir, adórenme, soy su Dios. Y ellos decir, no te adoramos, entonces los van a decapitar, los van a matar, los van a torturar. Los van a torturar primeramente, porque no va a ser tan simple de que le quiten la vida inmediatamente, los van a torturar. Por eso dice que les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y sabe, pastora, usted ha visto las noticias, me imagino que ha visto las noticias internacionales de aquí en Chile, cómo han llegado fieras salvajes en busca de alimento a los lugares poblados. ¿No le ha llamado la atención? De que hubieron, ¿cierto? Acá hace poco hubieron unos pumas. Sí, en otros lugares han salido los cocodrilos. Aquí en Chile hubieron 2 pumas que salieron hace poco en las noticias. 3, eran 3. Y osos también en otros lugares. Entonces, y uno dice, uy, pero ¿cómo va a ser esto? Dice que las fieras de la tierra, porque no va a haber comida. Claro. No va a haber alimento. Y las fieras van a atacar a los seres humanos, los van a despedazar, los van a matar. O sea, los que no se escaparon por la espada del anticristo, los que no fueron matados por la hambruna, los que no cayeron bajo la mortandad de la guerra, van a ser muertos, dice, con las fieras de la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo sucede esto? Es que va a haber una devastación, no va a haber comida, no va a haber grano, si no hay grano,
no va a haber para que se alimente la cadena reproductiva, los animales salvajes van a estar todavía sobre la tierra, obviamente, y va a ser algo diabólico, algo que es salvaje, algo que es completamente, que se va a levantar en contra de la humanidad, y Dios lo va a permitir, por causa del juicio, por causa de que dejaron a Dios. O sea, yo no quiero pensar y no quiero ni siquiera soñar ni que un hijo de Dios, alguien que conoció a Cristo, se quede. Porque no hay, hermano, hermana, iglesia, nadie va a poder soportar. Si usted hoy día estamos encerrados por estas circunstancias y nuestro cuerpo siente unos achaques y de repente como que nos sentimos mal, resista, no va a ser comparado resista, hermano, porque todavía usted abre la llavecita, le sale agua, usted pide algo por teléfono, se lo viene a dejar a la casa. Nadie está viviendo debajo del puente. No, nosotros no estamos ni siquiera en una mini tribulación. Que este es un sistema así, que yo creo que están hiperventilando todo el tema del virus. Claro, para que atemorizar. Yo creo que ya tienen la vacuna hace rato. Sí. ¿Pero por qué? Porque están sometiendo a las personas y quebrando las economías mundiales. Están haciendo pedazos, porque esto va a dejar una tremenda herida en la economía mundial. Entonces van a aparecer estos ricos y poderosos, que son los que ellos creen que van a gobernar, que son los Illuminati, y van a decir, ellos van a empezar a darle dinero a la gente, pero después que el dinero va a ser con marca. Exacto. Con marca en su mano. Y la palabra lo dice claramente, en la frente o en la mano derecha, no dice ni en la izquierda, no, dice en la frente y en la mano derecha. Y hermano, ¿sabes que miren, ni siquiera, porque vamos a tener que hablar de la marca, pero cuando hablemos, usted se va a ir de espalda, hermano, porque tecnológicamente usted ni siquiera se imagina cómo es la marca, cómo es el chip que le van a colocar y cómo esto interactúa con la tecnología 5G. Por eso la quieren colocar, si esto nada, o sea, al azar. Usted dice, no, si apago el celular no me van a pillar. Usted va a hacer un celular con pie, caminando. Las personas que, si no, se va a morir de hambre, o se lo va a ser un GPS andando. Hermano, tenemos que escapar. Yo después voy a poner el audio del sueño que tuvo la hermana, porque la iglesia tiene que escucharlo. Sí, amén. Entonces sabemos, pastora, lo que tremendo será el cuarto sello. Y aún veamos, pastora, el quinto sello, para que podamos alcanzar a terminar con lo que nos comprometimos. Sí, amén. Y la palabra dice, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Aquí hay una pregunta, pastora. Uno dice, ¿es la iglesia la que está clamando por esto? No. No, definitivamente no, pastora. No. Porque mire, si nosotros analizamos el primer versículo, dice, se abrió el quinto sello, y dice, vi bajo el altar, dice, las almas. Las almas. O sea, estamos de perogrullo, pero las almas sin cuerpo murieron. Y si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 4:16, glorioso versículo de la venida del Señor. Sí, no, eso mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. O sea, hay muchos que dicen, oh, ahí está la iglesia. Dicen, en el quinto sello dice, está la iglesia. Están los mártires desde el principio de los tiempos. Pero ¿qué es lo que vemos? Que nosotros sabemos que los sellos, para que parta el primer sello, la iglesia tiene que ser arrebatada. Y si la iglesia fue arrebatada, pastora, por este versículo que estamos viendo, es que todos los mártires, los primeros mártires de la iglesia, del libro de los Hechos, los mártires actuales, los que están muriendo en este momento, pastora, en África, en los parientes
sea, en los países de Oriente, las iglesias que fueron destruidas, que nos sale la noticia, porque a nadie le interesa. Claro, a nadie le A interesa. la ONU no le interesa porque trabaja para Satanás. Claro. Y los medios todos trabajan para Satanás. Sí. Y todas las leyes son para Satanás. Eso no sale. Todos resucitarán. Todos ellos resucitarán. Y si acá dice que en el quinto sello dice, vi las almas. O sea, o están resucitados o están las almas. No puede ser. Así es. No, pues No se puede estaría ser. contradiciendo. ¿Por qué? Porque primero o sea, nosotros tenemos que acordarnos que juntamente con el rapto, nosotros hemos hablado mucho de esto, está aquí el gran extraordinario acontecimiento donde Jesús derrota la muerte. Amén. Y le dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Y Jesús dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte a través de su propia muerte. Porque su cuerpo no quedó allí. Dios le resucitó, le levantó de los muertos a través del Espíritu Santo. Y el acontecimiento extraordinario, que es el sello de esa victoria, son todos los muertos que murieron en Cristo. Dios los resucitará a todos. A todos. A todos. Entonces, estos muertos que están aquí son los muertos de la gran tribulación. Todos los muertos que vienen de la apertura de los sellos. Todos aquellos que aún, pastora, se quedaron. Claro. Y murieron sin aceptar la marca, que eso quede clarísimo. Y murieron sin aceptar la marca. Eso lo tenéis que hablar, pero murieron sin aceptar la marca. Claro. Todos son estos que están aquí, todas estas almas, dicen los que están clamando. Claro. Todo eso dice, aquello dice primero, vi bajo el altar las almas. O sea, no puede ser la iglesia porque la iglesia ya resucitó. La iglesia arriba, nosotros estamos en ese instante la boda del Cordero. En acontecimientos extraordinarios. Sí. Primero, el tribunal de Cristo. Ahí, la iglesia, recompensas que la iglesia va al tribunal de Cristo. Sí. Después la iglesia, que no es un juicio. No es un juicio. Tenemos que hablar al respecto también de eso, pastora. Pero paralelamente, por eso durante el tiempo de los 7 años, los 3 primeros años y medio, a lo mejor va a ser el tiempo que va a durar primero el tribunal de Cristo. Sí. Porque tiene que acontecer, es un acontecimiento celestiales. Amén. Y también, por supuesto, dentro de los acontecimientos celestiales extraordinarios, que están las bodas del Cordero. O sea, ahí están las bodas del Cordero. Mientras, acuérdense que cierto, Cristo es en las primicias de la resurrección. Después ven todos aquellos que murieron en Cristo. Y si nosotros yo tengo la esperanza, pastor, de que no conoceremos muerte. Amén. Y que seremos arrebatados y nosotros seremos transformados amén, para juntar y unirnos a los santos de Dios. Usted tiene que tener esa aleno, hermano, hermana. Y la fe y la Y esperanza. el Señor. Pero los otros, dice en Apocalipsis 20, después dice, y vi los muertos, dice la gran tribulación, que dice que el Señor, cierto, aquellos que murieron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, los que no aceptaron la marca. Dice, y que el Señor dice durante el periodo del milenio, lo compartimos la semana pasada, Dios dice que los va a resucitar por 1000 años, que son los que están aquí. Y que son los primeros, porque aquí estamos entendiendo que estamos en la mitad de la semana, y son los primeros mártires. ¿Por qué? Porque Satanás va a seguir, y la palabra es triste, porque dice claramente, dice, ellos están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre? Dice, en los que moran en la tierra. O sea, se da cuenta, dice, no dice en los que moraron, no, dice en los que moran, o sea, los que en ese instante están morando, en el mismo instante en que los ejércitos de Satanás, a través del cuarto sello del caballo amarillo, está persiguiendo. Exacto. Y ahí empieza la persecución de los cristianos, y la primera instrucción va a ser matarlos a todos. Por eso la mortandad, pastora, va a ser tan grande. Todos los que no se alineen con el anticristo, todos los que no le reconozcan como Dios, todos los que no le adoren, todos los que no estén dispuestos a marcarse, y todos van a ser muertos. Así es. Y va a ser el establecimiento que dice por cuanto rechazaron la verdad. Y ahí gente se va a salvar, pastora. Amén. Pero ellos van a ser torturados. Claro que sí, van a ser decapitados. Sufrir. Y esas almas son las que están clamando. Amén. Que Juan ve ahí debajo del altar. Cuando se abre el quinto sello. Porque las otras almas de quienes partieron con el Señor ya están resucitados. Sí, estamos en cuerpo. Y si usted se da cuenta, pastora, no le dice iglesia. No. No le dice iglesia. Sino le dice juzga vuestra sangre, los que moran en la tierra, o sea, están vivos todavía, los que los mataron a ellos, que fueron aquellos que estaban bajo el ejército de Satanás. Y miren lo que dice, y se les dieron vestiduras blancas. O sea, en ese instante se le dan vestiduras blancas. Sí. ¿Y acaso la iglesia no es la novia que ya recibió sus vestiduras antes? Por Cristo? Claro, amén. La iglesia recibe las vestiduras blancas a través de la sangre del Cordero. Por eso el Señor nos dice que viene a buscar una novia
ataviada, sin arrugas, sin sin mancha ni mancha. arruga, Sí. que su vestido es celestial, su vestidura es blanca. Mm. ¿Cuándo la recibió? Por Cristo en la cruz. Amén. Entonces a ellos, dice, en ese instante, dice aquellos, dice, muertos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mm. O sea, estas personas, pastoras, tristemente, van a ser algunos cristianos que a lo mejor quedan, Ahí se van a convertir. que se van a convertir. Y ellos van a testificar la palabra de Dios, Sí, y van amén. a tener testimonio, Sí. y van a tener palabra de Dios. Amén. Pero ¿saben lo triste? Que van a ser muertos por Sí. causa de la palabra de Dios, y ellos lo más probable es que van a predicar. Sí. Sí. Y esas personas van a hacer que otros se conviertan. Amén. Y otros muchos, tal vez de los que hoy día no Sí. creen, tal Amén. vez de los familiares cabeza dura, de aquellos que le hemos predicado, Sí, y a veces que a hemos lo mejor dicho hasta dentro de la tanto. misma iglesia. Sí. Van a creer, ahora van a creer, Mm. porque van a ver el rapto, van a ver las señales, se van a acordar de esto y van a decir, sí, pastor, sí, usted el Tenía pastor lo razón. enseñó, sí, y ahora yo creo. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, van a convertirse, pero por causa de la palabra de Dios, porque ellos no van a renegar de la palabra de Dios, y van a testificar de Cristo, van a ser muertos. Mm. Y esa sangre va a ser derramada en el altar de Dios durante la semana de la gran tribulación. Qué tremendo. Y el Señor le dice, descansen todavía un poco de tiempo, porque estamos recién, pastora, estamos recién leyendo el quinto sello. Sí. Amén. Todavía faltan el Todo. séptimo sello, las trompetas Betas. y las copas de la ira. Mm. Y estamos todavía. Por eso dice, bienaventurado, dice, el que llega al día final después de los Sí. 3 años y medio de la gran Amén. tribulación. Y dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La iglesia no puede ser, No, pues. porque la iglesia ya está arriba, estamos arriba con el Señor. Y se da cuenta ¿Quiénes van a ser los que van a completar ese número, pastora? los que todavía están ahí en el medio de la gran De la gran tribulación. tribulación, porque si de los 8 billones de personas mundial van a morir un cuarto, van a quedar, la población mundial se va a reducir a 7 billones Mm. o 4 billones, lo que vaya a quedar, porque después el rapto también van a quedar menos. Exacto. Pero aquellos, aún van a quedar algunos cristianos escondidos, Sí. algunos van a quedar todavía ocultos, algunos van a estar por ahí todavía salvándose hasta ese momento. Pero el Señor dice que se completará el número de sus pares, sus consiervos, de sus hermanos, y que van a ser muertos como ellos. O sea, van a morir decapitados Decapitado. y torturados. Sí, Es muy amén. terrible. Entonces, usted, iglesia, sea inteligente, busque al Señor, Amén. llene su lámpara, tenga temor, avise a su familia, dele un tiempo, dígale, mira, estas noticias, hemos dado un contexto de las noticias actual. Mm. Esto es actual. Y lo que nosotros estamos viendo es lo que viene, Sí. lo que va a suceder. Amén. Porque esa persona que dice, no, si yo en la gran tribulación apago el teléfono, me escondo. Mm. Y pastora, le damos por favor el sexto último, sello. el sexto sello. Dice así la palabra de nuestro Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros. Decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, qué tremendo, pastora, porque este sello, al igual que los otros sellos, nos habla de qué. Lo que el Señor está hablando justamente cuando nosotros estábamos leyendo en delante, cuando dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Amén.
¿Para qué? Para esconderse, Ese, claro. para cumplir esta palabra. Porque nosotros tenemos que entender algo. Este sexto sello, pastora, porque hasta aquí como que Satanás está diciendo, yo la llevo. Entonces Satanás está diciendo, yo estoy haciendo lo que yo quiero. Pero en este sexto sello, y los otros que Dios permite, porque los otros Dios los permite, acuérdense que en 2 Tesalonicenses, Dios dice que Dios permite el accionar de este anticristo por causa de no querer la humanidad obedecer a la verdad. Entonces, siempre esto está bajo el control de Dios. Y en este sexto sello, pastora, ¿sabe? Uno dice, ya es terrible todo lo que ha pasado, ha muerto la cuarta parte de la humanidad, Satanás ha destrozado, ha desmenuzado, como se acuerda que esa cuarta bestia dice que con que desmenuza sobre la tierra, y ahora uno puede comprender cuán despiadado y cuán terrible es si nosotros miráramos ahora y viéramos lo que habla Daniel acerca de la cuarta bestia, podríamos comprender por qué dice que desmenuzará y destruirá todo a su paso. Así es. Pero en este sello hay una intervención divina de Dios, donde Dios, ¿qué es lo que hace? Dios envía un gran terremoto. Y donde yo anoté, dice, ¿qué es lo que anuncia? Dice, el gran día de su ira ha llegado. O sea, aquí vamos a terminar con esto, pastora. Pero ¿qué es lo que comienza aquí? Aquí comienza ahora la manifestación de Dios sobre la humanidad, sobre el anticristo mismo. Claro. Satanás mismo va a ver qué está sucediendo y él no va a poder hacer nada. No va a poder detener. Él no va a poder decirle a sus seguidores, voy a detener. Claro, este terremoto es que se cuesta el sol. Sus ejércitos van a ser avergonzados, igual como fue avergonzado el faraón en el tiempo de Moisés. Amén. Porque está en manos de Dios. Sí, amén. Y aquí lo que va a suceder, pastor, es algo tremendo. Sí. Lo tremendo, porque esto dice que aquí está diciendo que recién comienza el gran día, dice, de su ira, que habla, ¿cierto?, en los evangelios, en el Antiguo Testamento, que tiene muchos nombres acerca de la ira venidera, el juicio de Dios. Aquí Dios dice, ahora voy yo, dice. ¿Por qué? Porque estas señales serán tan potentes, pastora, que serán en la tierra, en el cielo y en el universo. Amén. En el universo todo será conmovido. Después vamos a ver más adelante que va Dios a enviar un meteorito como no se ha visto. Porque Dios va a mover el universo para traer el juicio sobre la tierra. Aquí es Dios, aquí el anticristo aquí no tiene nada que hacer. El anticristo y su ejército y todos quienes adoraron, dice que ellos verán de que este es mano de Dios, y en vez de buscar a Dios, ellos se van a preferir ir a esconder de Dios. Porque lo dice, ¿cierto? El versículo dice, caed sobre nosotros peñas y montes, escóndanos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que la humanidad, sabiendo que esto es por mano de Dios y que forma parte de su juicio, ellos no se van a arrepentir, pastora. Ellos se van a esconder para tratar de refugiarse. Y lo más terrible, pastora, que va a suceder, mire, un gran terremoto. Este va a ser uno de los primeros, porque acuérdense que es una gran tribulación como no ha habido. Un gran terremoto a nivel mundial. Se provocarán devastaciones en todas las costas del mundo. Los continentes verán desaparecer sus playas, sus islas, sus islotes. Se levantarán tsunamis en todas las costas. Cambiará completamente la cartografía mundial. El mar hará desaparecer islas completas y las costas cambiarán. Las ciudades marítimas serán arrasadas. Las olas que se generarán, pastora, por causa de este terremoto. Por eso dice claramente acerca de que y los reyes y todos siervos libres, todos se esconderán. Y las estrellas cayeron como sobre la tierra, como ligueras que caen, y será sacudida por un fuerte viento. Y abrió el sexto sello y un gran terremoto. Y aquí donde será este gran terremoto producirá estos tsunamis que van a arrasar con las costas. Estos tsunamis que van a provocar. Por eso ellos van a huir a los montes, pastora. ¿Cuánto nosotros hemos escuchado de las construcciones de los búnkeres, de estos lugares para ocultarse? Sí. Y hemos sabido, ¿cierto?, que acá en Chile... Aquí en Olmué, en Limache, han comprado grandes terrenos donde se han hecho... Yo me acuerdo cuando nos decían, ¿cierto?, de que
habían aquí en Quebrada Alvarado, pastora, ¿se Sí, acuerdan que había una persona había que una nos contaba persona, sí. de cómo habían participado en la construcción de estos lugares subterráneos, porque la gente van a buscar ellos Hacer como ocultarse? túneles debajo de la tierra. Exactamente. Ah, perdón, ahí está el versículo. Está ahí. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ah, lo tenía ahí mismo. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, el monte se remueve con el Sí. terremoto y las islas, pastora, van a desaparecer por los tsunamis. Y por supuesto, dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Esas son las lunas rojas, Sí. las extraordinarias lunas rojas que han ido siempre marcando los eventos de Israel Pastora. Eso es para estudiarlo en forma especial, las lunas rojas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que aquí va a desaparecer islas completas. Aquí el pastora va a ver el mundo, que aquí se manifiesta ya el poder de Dios Sí, amén. sobre la humanidad. Y esto es lo que nosotros debemos comprender, que aún esto viene siendo el sexto sello. Amén. Hay un video que resume un poquito esto, que me gustaría que lo pudiéramos mostrar. Amén. A lo mejor hemos ido muy rápido, pastora, o... Espero que se haya podido entender, pastor, porque es importante entenderlo. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermoso. Qué fuerte, Clarísimo. fuerte lo que nos toca, lo que nos toca compartir y entender, ¿cierto?, de lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. Amén. Por eso nosotros debemos comprender que estamos, pastora, en un tiempo de gracia. Y Dios nos pide que nosotros le busquemos a Él. Sí, amén. Mientras Él puede ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Buscamos el audio de... Sí, amén. En mi WhatsApp hay un audio. Que lo escuche la iglesia. No, ahí. Hoy, sí. Buenos días, pastor, que el Señor le bendiga. Tendría que haberle entregado este mensaje anoche, pero la verdad, pastor, que no quedé bien, lloraba, porque la verdad es que me asusté, me estaba quedando dormida y el Señor me empezó a hablar. Y todavía sé que me voy a quebrantar porque para mí fue fuerte. Sé que el Señor otras veces me ha hablado, y que este mensaje lo ha entregado otras veces, Señor. El Señor lo ha entregado otras veces para usted, para la hermana Eli. Y ahora me usó a mí. Yo siempre le digo al Señor que soy yo para que tú me uses. Sé que no he dejado de buscarle y que he seguido perseverando a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias, de las tristezas. Pero sigo buscándole porque yo sé que Él es mi Dios y mi salvación y que algún día todo esto va a terminar. Y espero confiar en ese día sabiendo que me voy con Él y que todo esto va a pasar, todo. Que el mensaje fue este. El Señor me empezó a hablar entre sueños. Y no era para mí, era para la iglesia. Y le dijo a un varón y a una varona: ¿por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes sola si yo estoy contigo? Levanta tus brazos como el águila. Levanta sus alas. Te doy fuerzas como el búfalo. El Señor dijo que su pueblo seguía pecando y decía que sacaran el pecado de su corazón, que redimieran sus faltas, que pidieran perdón. Y sé que el Señor esto ya lo dijo, pero sí lo dijo nuevamente. Dijo el Señor: corran, corran, corran. Y lo dijo muy fuerte. El Señor me dijo que nos llenáramos de su espíritu. Y sé que porque Él viene. Pues la verdad, pastor,
cosas que son para la iglesia, pero va con la mano del pecado y de todo lo que la iglesia está haciendo, porque hay muchos que todavía no entienden, que han sido duros de cabeza y que no han pedido perdón ni han redimido, como él lo dijo la vez pasada a través de mi hermana Eli. Pero la verdad que mi corazón se estremeció cuando me dijo 3 veces que corriéramos, y me gritó que corriéramos desesperados. Y sé que es porque los tiempos se están cumpliendo y que tenemos que ser obedientes y que no tenemos que amedrentarnos ni asustarnos, sino que Él está con nosotros y Él nos va a levantar y Él le va a dar fuerza al cansado. Y sé que este mensaje es para mi iglesia, porque hay muchos que han bajado sus brazos y que no quieren seguir luchando. Pastor, ese es el mensaje. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Amén. Súper claro, pastora. Sí, amén. Solamente cada uno saque la tajada que le corresponde. Nosotros también tomamos la nuestra, ¿cierto? Así es, amén. Porque debemos todos esforzarnos y comprender de que debemos hoy guardar nuestra salvación con temor y temblor y buscar a Dios, hermano. Yo creo que es necesario que la iglesia se levante en oración y me gustaría que ojalá se sumasen más hermanos para la oración, porque Amén. podríamos ser muchos los que podríamos estar orando, pero basta que la iglesia se disponga y Dios hará. Amén. Ahora